Alguien muy cercano a mi propia existencia empezaba a mí y a otras personas a platicarnos, a acercarse un poco entre temor y sorpresa y seguramente mucha incertidumbre acerca de situaciones que le estaban ocurriendo, sobre todo sueños, visiones, cuando esta persona pensaba que, que estaba despierta o dormida, pues que es decir, aparecían ciertas visiones o ciertas charlas, ciertas cosas que escuchaba a partir de, y que cuando dejaba de suceder esa experiencia, ella habría pensado que iba a despertar, que estaba soñando y que despertaría, y cuando se daba cuenta, en realidad era como solo regresar, esto es un decir, a la realidad porque nunca la dejó, pero esa, le voy a llamar aquí, esta voz, esta alucinación había sucedido en plena situación diurna, ¿no? En plena vitalidad. Era como entrar a una especie de paréntesis en su propia existencia, un paréntesis muy diluido, no es, casi no podría distinguir cuando estaba en una experiencia y cuando pasaba a la otra, como si de pronto empezara a interactuar con personas de manera natural, como hablaba conmigo o con la gente que la rodeamos, pero ella reconocía que la gente, que las voces y las caras y los cuerpos que se le empezaban a acercar a hablar con ella alcanzaba a reconocer que ya no estaban en esta vida. En fin, un montón de cosas a partir de ese proceso y a lo que nos llevó fue a investigar porque esta persona ha estado relativamente cerca o está por su edad, por su condición física. No está en cama, está perfectamente en el mundo andando como tal, pero de cualquier manera está rondando ya este puente llamado muerte. Lo cual, pues para intentar generar de una manera muy seria, con bases que no estorben, que no sean de una lógica que no nos deje mover, pero sí que nos permita dialogar, investigar, reconocer ciertos procesos a partir de lo que llamamos nuestra existencia como tal, fue que yo llegué a la literatura, a los textos de la maestra Elizabeth Kubler-Ross. Ya los había, ya había escuchado de ella, ya sabía, ya tenía noticias de ella, pero no había entrado de manera directa a su literatura. Y entonces me fui al primero de los libros que ella escribió, que es La Rueda de la Vida, y hoy vamos a compartirlo aquí contigo. Esta introducción tiene que ver, la estoy usando a propósito para destacar que la literatura, los libros que hablan de lo humano, la psicología, en este caso esta maestra es el gran pilar de la tanatología, tienen que ver con la vida. Los libros, este mismo canal no pretende ser un asunto ni anecdótico ni de especialistas, no resuelve tareas. Ya me han reclamado en otros escritos, en otras presentaciones, que resuelva tareas, que dé fórmulas, pues, que cuente los libros, por ejemplo, para que los muchachos lo puedan ver y se ahorren el esfuerzo de leer el libro. Y no se trata de eso, y mucho menos en este sentido, como una cuestión tan importante como es ese paso entre la vida y la muerte. Recién te entregamos hace 4 o 5 entregas, posiblemente tal vez menos, el Tao, el libro tibetano de la muerte, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Un maravilloso texto. Bueno, este libro, La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, tiene la característica principal, yo diría, que es un texto que nos cuenta la existencia, la vida de esta mujer, al mismo tiempo que sus descubrimientos profesionales y lo que le fue generando al mundo de la psiquiatría a nivel mundial. Ella no tenía dividido el proceso entre soy tal persona y estudio tal otra cosa, o estudio algo, y hay una especie de división entre su vida privada, le voy a llamar, y su vida profesional. En el caso de Elizabeth Kubler-Ross, no existe eso. Literalmente hizo de su profesión un apostolado. Y en ese apostolado, en esa entrega que incluyó muchos beneficios, tuvo una familia, la pasó bien, hizo un montón de cosas lindas, gozó de muchas cosas, en ese también generó su propio camino existencial y espiritual.
Entonces es un libro muy entretenido, muy cargado de la existencia de esta mujer, de un montón de anécdotas importantes, pero también que tiene esta parte seria, esta parte científica de sus descubrimientos, de sus conclusiones, de sus millares y millares de casos con los que se enfrentó y lo que hace o que hizo que sostuviera su propia teoría y su visión de este elemento de la existencia que es la muerte, y también con rasgos y con situaciones verdaderamente espirituales, religiosas en el mejor sentido del término, es decir, de ligarse con el poder divino. Eh, eh, bueno, ahorita te voy a leer más adelante una impresionante, de un verdadero llamado, una vocación a una meta, una misión. Ese es lo que quería llegar a eso. Una misión en su existencia, una misión espiritual con la cual cumplió desde su ámbito profesional. Bueno, La Rueda de la Vida es el primer texto, te decía, de la maestra Elizabeth Kubler-Ross, que nació el 8 de julio de 1926 en Zúrich, en Suiza, y murió el 24 de agosto del año 2004 en Arizona, en los Estados Unidos. Bueno, nos cuenta su infancia, nos cuenta, si no exactamente su nacimiento, sí el lugar donde fue recibida. Fue una niña muy pequeña físicamente, lo cual le generó ahí algunas inquietudes a la familia, la habían considerado como débil, y ya desde ahí entonces ella reflexiona sobre que esos mismos procesos, aún muy pequeña, iban siendo grandes lecciones y grandes cimientos para lo que ha tenido o lo que tuvo que enfrentar a lo largo de su existencia. Y me arranco, dice, la única realidad incontrovertible de mi trabajo es la importancia de la vida. Abre exactamente lo mismo que el libro tibetano. Vamos a hablar de la muerte, ese tema pasa a segundo plano. Hablemos de la vida. ¿Quieres hablar de la muerte? Hablemos de la vida. No entramos de manera directa a la muerte porque no lo maneja la maestra Kubler-Ross, pero es una fantasía, es una creación de nuestro ego, es una proyección fantasmal, es una proyección sin consistencia. Entonces, quieres hablar de la muerte, pero bueno, ya está ahí, la identificamos, hablemos de la vida. La única realidad incontrovertible de mi trabajo es la importancia de la vida. Siempre digo que la muerte puede ser una de las más grandiosas experiencias de la vida, si se vive bien cada día, si se vive bien cada día. Fíjense que uso un adjetivo muy sencillo, muy simple, muy básico, bien. Ni siquiera apasionado, emocionante, entregado, a todo lo que das. Nada. Si se vive bien cada día, entonces no hay nada que temer. Esta muerte que nos encontrará en algún punto donde vamos a coincidir, ya la estamos preparando. Ahora, no es que estemos preparando la muerte, nosotros nos estamos preparando para enfrentar ese momento, y si lo sabemos hacer, dice Kubler-Ross, lo mismo que el libro tibetano de la muerte, puede ser una de las más grandiosas experiencias de la vida. Durante toda la vida se nos ofrecen pistas que nos recuerdan la dirección que debemos seguir, tiene que ver con un sendero por el cual hemos ido caminando. Si no prestamos atención, esta atención yo le agregaría, tiene que ver mucho con el silencio. Hay demasiado ruido en nuestra cabeza, hay demasiado ruido en nuestra vida, hay demasiado entretenimiento de diferentes calidades, sin duda alguna, pero hay demasiadas cosas que nos llevan a no estar en nuestra vida, a no habitar nuestra propia vida. Durante toda la vida se nos ofrecen pistas que nos recuerdan la dirección que debemos seguir. Si no prestamos atención, tomamos malas decisiones y acabamos con una vida desgraciada. Si ponemos atención, aprendemos las lecciones y llevamos una vida plena y feliz que incluye una buena muerte. Ya lo trabajamos desde el principio. El asunto está en el día de hoy. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener esa buena vida? Poner atención a nuestra vida, así de básico y así de sencillo, o a las lecciones que la vida misma nos muestra. Ella dice, desde su infancia, siempre me pareció que tenía que esforzarme 10 veces más que todos los demás y hacer 10 veces más para demostrar que era digna de, puntos suspensivos, algo, que merecía vivir. Era una tortura diaria. Cada vez estoy más convencido, este canal es prueba de ello,
de lo fundamental que es la infancia, de lo brutalmente, el peso tan, tan radical que tiene la infancia. Si no pasamos una buena infancia, siempre hay momento de rehacer ese camino, de rearmar esa estructura. Y si estamos a cargo, si participamos de la creación, del fortalecimiento de infancias, es una responsabilidad enorme a la cual de cualquier manera hay que trabajar hacia nosotros mismos para poder dar algo que tenga sentido, dar algo que tenga valía. Ella misma, con todo lo que iba a lograr al final de su vida, tenía estas tremendas dudas. ¿Era yo digna simplemente de vivir? ¿Era digna de vivir? Tremendo asunto. Solo cuando llegué a la edad adulta comprendí que en realidad eso me benefició. Yo misma había elegido para mí esas circunstancias antes de venir al mundo. Aquí hay un asunto espiritual, hay un asunto de fe. Yo creo que de manera sencilla, muy básica y muy linda, además aquí lo tenemos ya trabajado, está Francesco de la maestra Joana García. Esta especie de, ella lo hace de una manera muy divertida, esta especie de vocación y de pacto y de contrato con el que estuvimos antes de habitar esta vida, antes de encarnar esta vida que tenemos, donde ya venía un plan, ya venía, no un plan en términos del destino, viene una circunstancia a trabajar, viene una meta, eso sí podría decirte, viene una meta y una misión, y nosotros en esta vida tratamos de acercarnos o de alejarnos, a veces ni siquiera la reconocemos, esa meta o esa visión. Solo cuando llegué a la edad adulta comprendí que en realidad eso me benefició, ese luchar y luchar en su infancia. Yo mismo había elegido para mí esas circunstancias antes de venir al mundo. Puede que no hayan sido agradables, puede que no hayan sido las que deseaba, pero fueron las que me dieron el aguante, la determinación y la energía para todo el trabajo que me aguardaba. Y aquí vamos a trabajar, he estado recibiendo por diferentes circunstancias en la existencia varios textos que tienen que ver con la niñez, con la muerte, con la niñez. Esta, es cuestión de cambiar la narrativa. Si no cambiarla, el cambio está en nosotros, en no revalorar de manera negativa, eso puede generar un resentimiento, nuestras traumas, nuestros quebrantos en la infancia. Esos quebrantos, esas cicatrices pueden ser justo la fortaleza que le dé base, que le dé sustento a otras experiencias, a otras vidas. Algunas pueden ser muy cercanas a nosotros mismos y justamente también a nosotros para valorar una vida en paz, para valorar una vida tranquila, de un buen vivir sencillo, como dice la maestra Kubler-Ross. Para animarse, ella habla de Viktor Frankl, que aquel hombre que aquí también tenemos la entrega del análisis del texto de El hombre en busca de sentido. Para animarse, Viktor Frankl, dice Elizabeth Kubler-Ross, se imaginaba que el campo iba a ser liberado. La gran esperanza del maestro Frankl era que, no obstante estar en ese campo de concentración, un día se iba a terminar. Él no lo tenía seguro cuándo, lo que habría que hacer es sobrevivir este día, ¿no? Como el programa de los Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy sobrevivo. Mañana, si llega, me enfrentaré a esas nuevas cosas o a esta rutina espantosa, pero sé que hay un final. Ese era el sentido que que el maestro Frankl apuntó hacia eso que, al final de cuentas, para él resultó exitoso. Para animarse se imaginaba que el campo iba a ser liberado. Dios le había escogido, pensaba, para sobrevivir y contarle a las generaciones futuras las barbaridades que había visto allí. Incluso como testigo, tengo que sobrevivir, quiero sobrevivir para contar esto y que no vuelva a pasar. Es su sentido como de regalo, convertir ese brutal dolor y esa espantosa situación en un regalo para los otros, de manera desinteresada, para encontrar el sentido del estar ahí, porque ese sentido, esto lo trabajó Frankl y lo habían trabajado otros psiquiatras y psicólogos, estar ahí y no encontrar sentido genera la experiencia, una de las experiencias más brutales de la existencia, de las más aburridas, de las más nefastas, de las más depresivas,
de las que llevarán a intentos de atentar contra la propia existencia, porque si no encuentro el sentido del por qué estar aquí, ojalá todo pasara como, bueno, pues entonces no tiene sentido y está bien, aquí estoy, un poco como el trabajo del maestro Albert Camus que decía, no te afanes por encontrar el único problema realmente filosófico es el suicidio y decía Camus, no te afanes por encontrar el sentido de la vida porque no lo tiene, porque los más grandes pensadores le han dado lata casi 2000 años y no lo han encontrado. Tenía un sentido o una intención positiva, olvidarnos de esa carga, ¿no? De esa piedra que carga Sísifo, que solo sube y hay que soltarla para que termine rodando para al otro día volver a cargarla. Ese es el hecho, eso es lo que de facto sucede. ¿Qué actitud tienes para eso? Bueno, pues acá Kubler-Ross hubiera dicho, o citando al maestro Víctor Frankl, decía, bueno, pues yo voy a cargar la piedra para contar lo que fue sostener esta piedra y que ocasionalmente, ya será la libertad de los otros, decidan si quieren volver a hacerlo o no en términos de esta brutalidad que fue el nazismo y todo este proceso. Es posible que no obtengamos lo que deseemos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Es parte de ese contrato con el que llegamos. En mi manera equivocada de ver la vida, en mi manera enajenada de volverme común y empezar a querer y a anhelar y a casi enloquecer por lo que los otros quieren, me estoy alejando de mi propia valía, de mi propia existencia, de mi propia manera de descubrir mi camino y mi existencia y mi vida misma. Entonces, es posible que no obtenga lo que yo deseo, pero Dios siempre me da lo que necesito. No es necesario tener un gurú ni un consejero para crecer. Los maestros se presentan en todas las formas y con toda clase de disfraces, los maestros existenciales, los maestros que traen las lecciones a nuestra vida, los niños, los enfermos terminales, una mujer de la limpieza. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Aquí, siempre me acuerdo cuando hice mi especialización de coaching, como mi grupo me dio mucho coraje porque mi grupo, yo les dije, vamos a hacer nuestras prácticas, hay un lugar ahí en el norte de la ciudad que nos están esperando, anhelosamente nos están esperando porque les podemos brindar mucha ayuda, pero como todavía éramos estudiantes del final del curso, empezó a darles miedo, no, qué responsabilidad y qué hay que hacer. Eran voces del ego y voces del temor. Dice, ya también aquí lo trabajamos con el proceso de convertirse en persona del maestrazo, se me escapó el nombre, el proceso de convertirse en persona del maestrazo ahorita me voy a acordar. Eh, Rogers, Carl S. Rogers. Eh, y también lo establece Kubler-Ross. Miren, dos pilares de la psicología y el pilar mayor de la tanatología dice, no es necesario ni un gurú ni un consejero. Los maestros están en nuestra existencia, solo que vienen disfrazados los niños, los enfermos terminales, la mujer de la limpieza. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no tema abrir su corazón al otro, la escucha y el brutal y sencillo diálogo. No necesito nada, solo abrir, generar mi disposición a recibir al otro o confiar en la disposición del otro para que estos procesos se cumplan. Vive de tal manera, vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Ese es un tremendo compromiso con el presente, porque mi presente siempre va a determinar mi futuro y va a dejar marcado para siempre mi pasado. No se trata de quedarnos atorados pensando y pensando qué hay que hacer, ¿no? Ya trabajaremos también aquí al príncipe de Dinamarca, sino de tomar acciones. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues limpiando nuestro interior, renovando nuestros más profundos cimientos existenciales, mentales
intelectuales, emocionales, espirituales, etcétera, para que eso nos lleve a vivir de tal manera que no sintamos ni arrepentimiento ni creer que debimos haber tomado otra decisión. Y eso se puede empezar siempre en este momento. Vive con sinceridad y plenamente. Vean cómo todo en realidad es una cadena y es maravillosa, porque no es una cadena teórica, es una cadena sin duda con un carácter intelectual que hay que comprender y que hay que entender, pero que tiene su manera de ser comprobada enseguida con la siguiente persona que te enfrentes y contigo mismo, incluso con nosotros mismos en nuestros pensamientos. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Es imposible vivir plenamente la vida si no nos hemos liberado de la negatividad, si no hemos concluido los asuntos pendientes. Y eso es lo que muchas veces detiene, en términos de la muerte, el paso pacífico, el paso tranquilo, el paso sereno, que hemos dejado acumular un montón de situaciones que no hemos resuelto, que las tenemos abandonadas, que están ahí guardadas en una espantosa bodega ya seguramente y que no podemos dar el otro paso si no hemos liberado esa bodega. Ocasionalmente en otros textos a partir de la fe se habla de que te puedes ir, pero cuando regreses en tu siguiente reencarnación, ¿qué crees? Pues que la tarea sigue ahí, así que hay que ir a limpiarla, ¿no? O elaborarla. Ha de ser una persona perteneciente. Ella, en un asunto muy espiritual, de contacto con chamanes, con cuestiones mágicas, etcétera, se enfrenta a una voz que es encarnada por una persona. Pasa ella, enfrenta un proceso donde había un engaño, donde había una chapuza a partir de eso, donde era falso, y se siente muy desilusionada. Y por ahí alguno de estos maestros en la vida le dice, bueno, pues no fue culpa tuya, ¿por qué no das una segunda oportunidad? Y entonces ella se abre una segunda oportunidad y se enfrenta con esta experiencia. Y entonces ella le dice la voz espiritual su misión, así de manera directa, le dice, tú veniste al mundo a hacer esto. Y ella pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque una doctora como yo, alguien simple, etcétera, etcétera. Y la respuesta más o menos se la dan así. Ha de ser una persona perteneciente al campo de la medicina y la ciencia, no al de la teología ni la religión, porque estos, los de la teología y los de la religión, no han hecho su trabajo y han tenido sobradas oportunidades durante los 2000 últimos años. La respuesta me parece de una lógica espeluznante. Me hace recordar también, aquí lo hemos trabajado, al maestro Neil Donald Walsh con las conversaciones con Dios, que él pregunta también, pero ¿por qué si yo no solo soy alguien simple, vengo absolutamente quebrado, estoy muy mal en mi existencia? Y más o menos la respuesta que le da esa voz divina es muy parecida a esta. Pues justo esas son las personas que necesito trabajar, porque las otras se han desviado, su ego se los ha comido, son hipócritas, están llenas de falsedad, pesa mucho más la cuestión de la creencia, la cuestión de la fe mal usada, se me escapa ahorita el nombre, ahorita lo voy a pescar la palabra, de lo que le da sustento al aparato institucional religioso, que la propia experiencia vital, que el asunto sencillo de generar relaciones con lo espiritual. Y entonces le dice, tú, una doctora, una psiquiatra, estás destinada a pasar, no destinada, pues hicimos ese pacto y esa es tu vocación en este momento, en esta existencia, como Elizabeth Kubler-Ross, a transmitir este mensaje con base en la ciencia, lo cual le va a permitir a la gente generar cierta confianza, pero también que esta ciencia está sustentada y además por encima trae todos estos ángulos espirituales. Esa fue la lección. Tenía que experimentar todo el horror de 1000 muertes para reafirmar la dicha que vino después. Repentinamente, pasar por esa terrible prueba se convirtió en cuestión de fe, como ocurre con la vida misma. Fe en Dios, fe en que jamás Él enviaría a nadie algo que no fuera capaz de soportar. Dios no está jugando, Dios no es tortura. Dios no nos va a dejar en una experiencia que no podamos salir adelante de esa misma experiencia. Fe en mí misma, fe en que sería capaz de soportar cualquier cosa que Dios me enviara, que por doloroso y angustioso que fuera, yo sería capaz de pasar por ello. Más o menos organizar ligeramente, modificar un poco el discurso, pero la palabra aquí clave es fe.
Yo, por ejemplo, creo que el asunto no es que haya, aunque esta fue la experiencia que vivió de manera directa la maestra Kubler-Ross, yo no creo, no es porque no crea en sus experiencias, yo creo que están determinadas mucho por nuestro propio albedrío. Ella así decidió oír esas voces. Tú y yo las podremos, si es que las vamos a escuchar, las podríamos determinar desde otro lado. Pero aquí el punto importante es la fe en la transformación, la fe en el cambio. Puede ser de manera muy simple, básica, sencilla, incluso divertida, pero eso encuentro en común. Sí hay un para qué de nuestra existencia, sí hay un asunto del por cuál estamos en el mundo, para qué estamos en el mundo, y que nadie puede sustituir esa semilla, ese servicio, esa gran obra, esa sencillez que nos corresponde a nosotros enfrentar y resolver las mil y un situaciones con las que la vida te muestra. Y que siempre está la capacidad de pasar por eso. En eso me adhiero absolutamente. En la vida, después de la muerte, todos escuchan la misma pregunta. Elizabeth Kubler-Ross, parte de su trabajo fue entrevistar a un montón de esta gente que estuvo muerta, estuvo sin respirar. Si además si consideramos como el cambio de la vida a la muerte, ese proceso mecánico de dejar de respirar, ahí los que podían regresar de esa experiencia coincidieron en un enorme porcentaje en sus entrevistas con esto que ahora que te voy a compartir que ella dice. En la vida después de la muerte todos escuchan las mismas preguntas. ¿Cuántos servicios has prestado o cuánto servicio has prestado? ¿Has hecho algo para ayudar? Esa es posiblemente la vocación de nuestra existencia. Es una vocación de servicio, como te podrás dar cuenta. Si esperamos hasta entonces, es decir, hasta la muerte, para contestar, será demasiado tarde. Ahí está uno de los grandes asuntos con respecto a que no encontramos en la muerte algo pacífico y algo tranquilo. Pues porque no hemos servido, porque no hemos prestado esa entrega, porque no hemos ayudado. Básicamente, incluso te diría, a nosotros mismos. Ni siquiera hemos sido capaces de resolver nuestras propias circunstancias, de resolver nuestras propias situaciones. No hablo de las de afuera, hablo de las interiores, mis heridas, mis lastimaduras, mis traumas, mis complejos. No he sido capaz ni siquiera de resolverlos. ¿Cómo pienso entonces que espere dar ese enorme servicio? Y esa trampa nos vuelve apáticos. Esa trampa nos deja sentados dándole vueltas a nuestra neurosis y viviendo de manera victimista, colocados ahí en la imagen de la víctima que no tiene más que hacer. Todos somos bendecidos y guiados. Es importante que hagamos solamente aquello que nos gusta hacer. Esta es una gran frase. Es importante que hagamos solamente aquello que nos gusta hacer. Podemos ser pobres, podemos pasar hambre, podemos vivir en una casa destartalada, pero vamos a vivir plenamente. Ni siquiera lo voy a profundizar porque es muy claro. Una buena guía para la vocación de nuestra existencia es haz aquello que te gusta hacer. La elección más difícil de aprender es el amor incondicional, el amor que no exige condiciones para entregarse. No está hablando de la persona que lo va a recibir. Si empezamos a escoger a las personas que van a recibir nuestro amor, ya estamos tirando condiciones. No, no existe. La lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hemos vivido. Ya le estamos dando un poco de vueltas al principio que nos planteó desde la obra. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustias. Todo es soportable cuando hay amor. Mi deseo es que usted trate de dar más amor a más personas. Lo único que vive eternamente es el amor. Maravilloso. Ese es el gran resumen de este libro. Ahora me doy cuenta que en realidad son pocas las citas. Qué bueno, porque es un libro amplio, es un libro casi de 250 páginas, por ahí debe estar, casi novelístico.
y es muy interesante porque vamos viendo, como te decía al principio, el día a día, el cotidiano de esta mujer, las brutales cosas a las que se enfrentó en el ámbito profesional, por ejemplo, que era casi, yo cuando lo leía decía, pero verdaderamente me parece absurdo, sus peores enemigos fueron sus propios colegas. Ante la dificultad y trataron de ridiculizarla con respecto al nuevo planteamiento que estaba estableciendo para tratar a los pacientes terminales, para tratar a los enfermos, para evitar la muerte de cada persona desde otras perspectivas. Esta especie y genera muchísimas preguntas este texto, esta especie de aferramiento a partir de un sufrimiento espantoso con tal de sostener esto que nada más ya es respirar, ¿no? Estos pacientes que ya están en coma y que solo por la máquina están respirando. Habría que cuestionar si esa manera de mantener esa mecánica pulmonar, a eso le podemos llamar vida. Y sin embargo, por otro lado también, ella establecía que no, que ella estaba como tal en contra del proceso también de la eutanasia, ¿no? De elegir el momento en el que yo me tendría que ir, o si a partir del dolor mi vida ya no tendría sentido, a partir de una enfermedad mi vida ya no tendría sentido. Elizabeth Kubler-Ross apuesta porque toda esa es información, todo eso son mensajes, le voy a llamar incluso los grupos de AA le llaman facturas que hay que entregar y que tienen un sentido, que no son traídas por un Dios perverso y burlón, tienen un sentido para continuar nuestro propio viaje. Y esa lección, de manera radical, siempre está en el presente. Es muy probable que esta charla no sea casualidad que te haya tocado hoy a ti, ni sea casualidad que escuches el nombre de Elizabeth Kubler-Ross y mañana te lo encuentres en una librería o en una tienda de autoservicio y digas, mira, voy a empezar a buscar o a leer estos textos y que tendrán algún sentido para nuestros caminos espirituales. El camino, la rueda de la vida, Elizabeth Kubler-Ross. Hoy es 19 de abril del año 2023. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.